Un proceso de paz es un esfuerzo por lograr un acuerdo que ponga fin a una violencia, así como implementarlo mediante unas negociaciones que requieran la mediación de terceros. Este proceso no sería un momento puntual, sino más bien un conjunto de fases o etapas dentro del marco de un periodo de tiempo, en el que intervienen todos los actores afectados. A su vez, es un esfuerzo colectivo que implica alcanzar un acuerdo que permita acabar con una situación de violencia que es oprimida por el enfrentamiento armado. De allí parte a dar un paso al diálogo y consenso de pactos que den un fin definitivo a la violencia física y mediante este empezar una nueva etapa de progreso, desarrollo que nos posibiliten superar la ferocidad que durante años han propiciado el surgimiento armado. En Sudáfrica, el Partido Nacional implantó en 1948 un sistema de segregación racial denominado apartheid, a través de un entramado de normas jurídicas y sociales para separar a blancos y negros, otorgando privilegios a los blancos, los cuales solo podían votar y viajar libremente por el país, mientras que los negros debían vivir en zonas alejadas de los blancos y recibían una educación diferente, limitada e inferior en términos de calidad. En Sudáfrica, para el inicio de la década de 1980, el régimen del apartheid sudafricano había sido rechazado sistemáticamente por organismos internacionales como la ONU, a pesar de que contaba con el apoyo de los Estados Unidos. En la dinámica de la Guerra Fría, Sudáfrica fue quedando aislada de la comunidad internacional y muchos países rompieron relaciones diplomáticas y comerciales. Asimismo, no se le permitía a sus selecciones nacionales ni a sus deportistas participar en los Juegos Olímpicos, torneos de la FIFA, torneos internacionales de rugby y eventos como el Gran Premio de Sudáfrica de Fórmula 1 dejaron de realizarse. Para el inicio de la década de 1980, ante la difícil situación económica y social en 1989, el presidente sudafricano Frederick de Klerk comenzó conversaciones secretas con Nelson Mandela para lograr una transición a la democracia y al mismo tiempo una reconciliación nacional. Gracias al carisma de Mandela, estas conversaciones se convirtieron en negociaciones formales en 1990. Ese mismo año fue liberado de la prisión de Robben Island y lideró un proceso de paz que terminaría con las primeras elecciones libres de Sudáfrica en 1994 y el desmonte total de las políticas del apartheid. En este proceso de paz se creó el Acuerdo Nacional por la Paz, que funcionó como un mecanismo de participación ciudadana donde representantes de los partidos políticos debatieron entre 1991 y 1994 la agenda de la negociación. En 1994, con el triunfo electoral de Nelson Mandela, comenzó un gobierno de transición que convocó una Asamblea Nacional Constituyente y creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, esta última encabezada por el Premio Nobel de Paz Desmond Tutu. La Constitución de Sudáfrica de 1996 comienza con un reconocimiento de los derechos humanos y a la igualdad de todas las personas ante la ley. Con el objetivo de dejar atrás la segregación y la violencia, esta Carta Magna está traducida a los 11 idiomas oficiales que se hablan en Sudáfrica. Asimismo, busca reconocer y garantizar los derechos humanos para todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación racial o sexual. La Constitución de Sudáfrica de 1996 comienza con un reconocimiento de los derechos humanos. El proceso para acabar con el apartheid en Sudáfrica necesitó más voluntad que tiempo, pues el sistema se fue haciendo insostenible con la presión externa sobre la política de segregación, la crisis económica que atravesaba el país y la pérdida de apoyos externos por la caída del muro de Berlín y el fin del Imperio Soviético. Desde 1990, el Partido Nacional empezó a desmantelar su sistema de segregación. El primer paso fue levantar la prohibición
a la conformación de organizaciones políticas, particularmente al Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela. Los siguientes pasos paulatinos fueron el desmonte de las leyes del apartheid. Desde 1993, en un contexto de intensa violencia, el Partido Nacional y el Congreso Nacional Africano y otras organizaciones dieron inicio a las negociaciones en la Convención para una Sudáfrica Democrática. Como resultado, pactaron la creación de una nueva constitución provisional que sirvió de base para la transición y para la elección popular de una asamblea constituyente que se encargaría de redactar la constitución definitiva. La constitución pactada incluía 36 principios que tenían que ser respetados por la constitución definitiva, para dar tranquilidad a las partes, sobre todo a la minoría blanca que cedía el poder. En 1994, Nelson Mandela y el CNA ganaron las elecciones y la Asamblea Constituyente redactó la Constitución definitiva respetando los principios establecidos anteriormente. El acuerdo se hizo el 13 de noviembre de 1993, en el que se acordaba instituir en Sudáfrica un régimen democrático no racial ni sexista basado en la lucha de los negros, de una persona, un voto. Las primeras elecciones libres de Sudáfrica se celebraron en 1994, siendo elegido Nelson Mandela como el primer presidente negro del país. Tras la aprobación parlamentaria en mayo de 1996 de la nueva Constitución sudafricana, se completó el proceso de democratización e igualdad entre todos los ciudadanos de Sudáfrica. En la actualidad, a pesar de las torturas, persecuciones y desigualdades que ocurrió en su historia, las diferencias sociales, económicas y políticas entre la población africana blanca y negra siguen existiendo, como ocurre en otros tantos países. El acuerdo proceso de verdad y reconciliación. La única manera de lidiar con las diferencias propias del conflicto armado es revisar los errores del pasado y poder contrastarlos con la actualidad. La Comisión de Verdad y Reconciliación, que existió durante el gobierno del presidente Nelson Mandela en Sudáfrica, tenía como finalidad ser mediador entre víctimas y victimarios para llegar a la paz bajo el lema "Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón". Proceso de verdad. La comisión estaba compuesta de 3 comités. Uno era el Comité de Amnistía. 2. Era un comité de derechos humanos ante el cual las víctimas podían presentarse y contar su historia. Y 3. Un comité de rehabilitación y de reparaciones. La comisión estaba compuesta de 3 comités. En un conflicto tan prolongado, la memoria de la guerra está más que consolidada en la mente del pueblo. Sin embargo, en el caso de Sudáfrica, el gobierno blanco quería el poder sin negociaciones, y esas oposiciones tuvieron que ser manejadas y tenidas en cuenta para poder persuadir a la mayoría de que la paz era el mejor camino. Aunque las ONG que defendían los derechos humanos exponían que alrededor de 200.000 sudafricanos fueron arrestados entre 1960 y 1992 y que millones de personas sufrieron directamente la guerra, se logró que la mayoría del pueblo considerara la idea de construir una nación libre de odio. La idea era confrontar a las víctimas del conflicto con los victimarios, donde las víctimas libremente contaban su experiencia, el dolor y la tragedia a la que habían sido sometidas, pero frente a su victimario, este último debía escuchar la historia y después relatar lo que hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Posteriormente, pedían perdón a su víctima y una vez terminada la fase de la verdad, se daba inicio a un proceso de reconciliación que buscaba el perdón para poder seguir adelante sin rencores. Porque tal y como lo dijo Rolf Meyer, un destacado líder del proceso de transformación política de Sudáfrica durante la época del apartheid,
La paz cambia la mente y los corazones del pueblo y el rencor es un cáncer que impide lograr la paz. Que se acabara el apartheid significó una oportunidad tanto para derogar las leyes consideradas como injustas y para liberar a los presos de conciencia, también para reconstruir la nación bajo una mirada multiétnica y multirracial, donde se debía perdonar y superar los conflictos pasados. El apartheid fue un sistema que consistía básicamente en la división de los diferentes grupos raciales para promover el desarrollo. Todo este movimiento estaba dirigido por la raza blanca, que instauró todo tipo de leyes que cubrían en general aspectos sociales. Se hacía una clasificación racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social o a la ascendencia. Este nuevo sistema produjo revoluciones y resistencias por parte de los ciudadanos negros del país. El En muchas apartheid maneras, fue el un proceso de sistema paz en Sudáfrica fue extraordinario. Muchos testimonios de apoyo, en videos, las personas hablan de un milagro, pero si vemos más a trasfondo fue el resultado de un esfuerzo, pues las sanciones económicas jugaron un papel muy importante, así como también lo jugó la presión de la comunidad internacional. De diferentes maneras, el gobierno de apartheid se dio cuenta que iba a colapsar y no podía continuar. En gran parte fue forzado. Un ejemplo con Colombia es muy específico, por la situación que funcionó en Sudáfrica no necesariamente funcionó en Colombia. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica fue un factor y modelo a seguir para otros procesos. Las audiencias fueron televisadas y la gente vio los verdaderos testimonios de las víctimas que tuvieron un efecto muy fuerte en la conciencia de las personas, ya que vieron lo que en realidad habían sufrido. Una comisión de verdad no solo juega un proceso de reconciliación y sanación, y aunque se haya logrado un buen proceso, no se puede dejar por fuera que hoy en día Sudáfrica sigue siendo una sociedad muy dividida y la desigualdad y economía también se ha profundizado a medida que han pasado los tiempos. En muchas maneras, el proceso de paz en Sudáfrica fue extraordinario. Muchos testimonios de apoyo, en videos, las personas hablan de un milagro, pero si vemos más a trasfondo, fue